Muy buenos días, muy buenas noches con todas las personas que nos escuchan. Hoy jueves 3 de febrero, hoy un día más junto a ustedes en Canal B, Canal del Bicentenario, y en este programa Familias Vulnerables con Juliana Calambroy. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes. Esta semana ha sido una semana bastante compleja políticamente hablando. Vamos a conversar sobre todo del tema educación, que es el tema que nos compete directamente como padres de familia, y sobre todo en este programa que es Familias Vulnerables, está dirigida a las familias y a los padres. Pero quiero analizar también un poquito la coyuntura. Hemos vivido la caída del gabinete hace unos días, ¿no? Renunció la premier Mirta Vázquez, y tenemos pues asumido un gabinete bastante cuestionado, con un premier bastante cuestionado. Y entonces nos encontramos otra vez ante una crisis política que afecta no solamente las decisiones de Estado, sino también los bolsillos y el quehacer diario de nosotros, los padres de familia y los ciudadanos de a pie. En toda esta convulsión hemos tenido además noticias que yo creo que son buenas y adecuadas, y quiero mencionarlas, ¿no? La semana pasada se ha aprobado el predictamen en la Comisión de Educación del proyecto de ley 904 que regula la calidad de los materiales educativos y también le da la potestad a los padres de familia de poder participar de manera directa en el proceso de educación de nuestros hijos. Del predictamen estamos esperando que se ponga en agenda del Pleno. Teníamos la esperanza de que sea en esta semana, pero no se ha dado. Seguramente se agendará la próxima semana. Y este predictamen ha encendido sobre todo a aquellas instituciones, ONGs, ¿no?, que están en desacuerdo con la participación de los padres de familia. Y de esto vamos a conversar hoy día, esta noche, porque es importante que ustedes tengan claro en qué consiste esta parte, van a hacer y cómo se va a dar, y si es verdad todos estos mitos que se están formando alrededor de este proyecto de ley, sobre todo en mucha prensa que no es independiente y que no le parece, no está de acuerdo, o que se alinea a el gobierno de turno y las propuestas de las instituciones y da la espalda a los padres de familia. Bueno, para conversar de este tema tenemos esta noche a dos invitados de lujo, que son la magíster Juliana Katzia, directora de la Fundación Origen y Vanguardia, y al doctor abogado Jorge de Lama, asesor del Congreso en este momento. Buenas noches, chicos, los tenemos ya conectados. Buenas noches, Juliana. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Juliana. Buenas noches, Juliana, también. Sí, así es. No, las Julianas al cuadrado otra vez, pero es que claro, sobre estos temas que son tan importantes sobre educación, ¿no? Juliana Katzia es una persona que acompaña muchísimo, yo no lo voy a llamar una lucha activista porque no lo es más bien una lucha para que se puedan respetar nuestros derechos constitucionales. Y en función a esto vamos a conversar esta noche. Lo primero que quiero preguntarles, primero me responde Juli y luego Jorge, ¿sí?, es ¿por qué se nos está queriendo negar la participación a los padres de familia, ¿no? Porque han habido pronunciamientos tanto del Ministerio de Educación como de la Defensoría del Pueblo en contra de este proyecto de ley. No sé, Juliana, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo creo que para entender un poco por qué es este ataque o reacción tan, para mí, sobredimensionada ante un proyecto de ley que lo que busca es regular algo que ya está reconocido en las leyes. Seguramente ahí Jorge podrá darnos más luces sobre eso. O sea, el derecho de los padres a participar en el proceso educativo ya está en más de un documento, en la Constitución Política del Perú, en la Ley General de Educación, en los tratados de derechos internacionales de derechos humanos, etcétera, ¿no? Lo que yo creo, esta es una hipótesis que yo doy, es que es por la manera en cómo trabaja el Minedu con esas organizaciones no gubernamentales, que son las principales que han salido a quejarse, o sus representantes, ¿no? Y es, el Minedu no implementa con su propio personal o por sus propios funcionarios adentro
ni todas las políticas, ni todos los materiales, ni nada. Lo terceriza a estas ONGs y les paga. Yo ayer colgué en mi Twitter un ejemplo de unos extractos, dura 2 minutos el video que colgué, de cómo Plan International, en una sesión virtual para comenzar el taller para implementar la educación sexual integral para docentes de la región de Loreto, las empleadas de Plan International dicen claramente: nosotros hace 3 años, con el auspicio del gobierno de Canadá, hemos venido implementando la educación sexual integral, ¿no? Y hemos hecho la guía de educación sexual integral adaptada a Loreto. Y esto lo hemos trabajado en conjunto con la UGEL, con el director regional. Es más, le damos la bienvenida al director regional, a la UGEL y no sé qué. Y después dice, esto va a ser un reto muy grande porque somos 5 de Plan International que tenemos que capacitar a 400 docentes de Loreto que van a participar en este taller de educación sexual integral. Si eso lo contrastas con todos los convenios que firma Plan International con el gobierno peruano, las mujeres, las municipalidades, toma totalmente sentido que ahora se quejen porque efectivamente cuando entran los padres de familia, que según ellos más o menos venimos con palos y rocas y taparrabos, ¿no? Podríamos ver algo de esto que les estoy diciendo, ¿no? ¿Quién elabora los materiales? ¿Cómo los elaboran y por qué? Porque si tú revisas el proyecto de ley, en ningún lado se menciona ni el enfoque de género, ni la educación sexual integral, ni que nos los vamos a desarticular todo el avance, ¿no? Vamos a enterrar el Ministerio de Educación y vamos a comenzar a educar, pues, con palitos y piedritas. Entonces, a mí me tinca que lo que está en juego acá para ellos es un negocio. Porque si no, no entiendo por qué les molesta tanto que 20 asociaciones de padres de familia vean textos escolares que al final el Minedu va a ser quien va a decidir si recoge o no su opinión. Porque ni siquiera eso dicen, no, se hará caso a los padres, no, eso pueden opinar y el Minedu al final verá si les hace caso o no. Muy bien, muchas gracias, Yuli. Jorge, escuchamos tus aportes. Sí, y yo también, en la misma línea que Juliana, considero que ya se ha generado una simbiosis entre las ONGs y el Ministerio de Educación. Considero que no son entidades separadas dentro de lo que podríamos llamar en los trabajos y en las políticas que diseñan. Sí separadas como entidades jurídicas, claro que sí, pero en realidad eso es una ficción. Ahora, esta simbiosis, a mi parecer, se ha fortalecido desde el momento que han querido implementar el enfoque de género. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justo el enfoque de género toca aspectos que son en realidad, digamos así, propios del entorno familiar, propios de los valores, propios de la moral, que son en realidad aspectos privados. En general son privados, ¿no? Tanto se ha hablado en el derecho, tanto se habló por años de la separación entre el Estado y la moral, ¿no? Del derecho y la moral, que cuando ha ocurrido esto, lo que han hecho ellos es hacer una simbiosis. ¿Y por qué una simbiosis? De tal manera de que nadie puede entrar en este círculo, lo que le llaman en España cordón sanitario. Nadie puede entrar en mi círculo desde que nosotros hemos intentado presentar una ideología moral única disfrazada como ciencia. Y entonces a partir de allí, ellos han cambiado las modalidades, porque las ONGs trabajaban antes también con las entidades de gobierno. Muchas veces las entidades de gobierno les pagaban, pero ahora no les pagan. Ahora la nueva modalidad es lo siguiente: yo no pago, paga el gobierno de Canadá, pero tú me haces la chamba que me toca a mí, la haces tú. Entonces, porque al Minedu le corresponde, y eso es lo que sale a decir los defensores del Minedu, las ex ministras de Educación o los ex ministros de Educación salen a decir, al Minedu le corresponde la responsabilidad de elaborar los materiales, pero no lo hace. Prueba de ello es lo que ha pasado con la guía ESI, que se entregó totalmente a Plan Internacional. Entonces, podemos ver ahí esta simbiosis y este negocio que hay detrás, porque las ONGs cumplen la agenda que les colocan sus patrones, que son los gobiernos de Canadá, la Fundación Ford, siempre filántropos extranjeros. Este negocio hace que ellos, de
decidan no permitir que nadie ingrese. Y cuando los padres quieran ingresar, entonces realmente esa simbiosis va a quedar al descubierto. Va a quedar al descubierto todas las formas en que ellos se articulan y trabajan juntos. Y yo creo que por eso es la negación. Claro, aunado a este enfoque de género, porque por más que no lo diga el proyecto, y el proyecto no tiene esa intención tampoco, la simbiosis que han hecho es a partir de esa propuesta, de ese enfoque. Porque nunca había una simbiosis tal cuando se discutía si se tenía que enseñar matemáticas, si se tenía que enseñar biología, geografía, historia del Perú. No, nunca ha habido eso. Ha ocurrido esta simbiosis, se ha generado este círculo vicioso de negocio cuando han querido imponer un tema que toca otros derechos conexos más allá de las facultades que tiene el mínimo. Muchas gracias, Jorge. ¿No? Quisiera ahora mismo, si me ayudan desde las personas que están detrás, para proyectar el proyecto de ley del que estamos conversando, que muchas personas no lo conocen, ¿no? Este es el proyecto de ley, que es el proyecto de ley para la mejora, fíjense cómo se llama, ese proyecto de ley, no lo veo. Sí, que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos. Entonces, estamos hablando de un proyecto de ley que quiere mejorar los materiales educativos. En la página segunda, por favor, si nos ayudan con la página 2, quiero que ahí está, ¿no? Fíjense, en el artículo segundo aborda la vigilancia de la calidad. Y esto es importante porque hemos visto escándalos en los libros de texto elaborados por el Ministerio de Educación, ¿no? Y fíjense, en el tercer apartado, y esto es lo que ha sacado más roncha, es la participación en el proceso educativo. Los padres de familia participan en el proceso de elaboración del contenido de materiales de texto y recursos educativos para educación básica en los términos previstos por esta norma. Los contenidos deben respetar el proceso de crecimiento de los alumnos, ¿sí? Y fíjense, esto es importante, acorde a su edad, porque hemos visto recientemente, no hace más de 2 o 3 años, estas guías para educación inicial que eran simplemente inadecuadas, con material inadecuado para la edad de nuestros niños, ¿no? Y también los libros de texto, ¿se acuerdan de estos links, ¿no? Con contenido sexual, ¿no? Inadecuado para chicos de tercero, cuarto y quinto de media, ¿no? Y esta también es una apreciación importante de la que quiero conversar, y es: reconoce el valor y el aporte de hombres y mujeres basados en las relaciones de equidad, respeto y corresponsabilidad. Y como último punto que quiero comentar es pleno respeto a la libertad religiosa y convicciones morales de los educandos y de los padres. Sobre estos puntos quiero conversar con ustedes porque se ha dicho en las redes sociales, se ha dicho, lo ha dicho las ONGs feministas, ¿no? Lo ha dicho también la ONU, que se está implementando y que lo que se quiere borrar y eliminar es el enfoque de género y retroceder en todos estos contenidos que buscan la igualdad, ¿sí? O la equidad entre varón y mujer. Y aquí lo dice el proyecto de ley: reconocer el valor y el aporte de hombres y mujeres en relaciones de equidad, respeto y corresponsabilidad. Es decir, no es un proyecto de ley que quiera instaurar el machismo como una ideología predominante en los libros de texto. Y luego, el respeto a la libertad religiosa y convicciones morales de los educandos y los padres. ¿Es acaso, y aquí Juliana y Jorge va mi pregunta, ¿es acaso un privilegio que los padres pidamos que se respeten nuestras convicciones morales? ¿Es acaso un privilegio que pidamos que haya respeto de la libertad religiosa? ¿Es acaso un privilegio de los padres pedir que participemos en la elaboración de los materiales educativos? Bueno, yo le voy a dejar al doctor que hable de los derechos reconocidos, ¿no? Porque esto que se ve acá son derechos reconocidos, no en un documento, sino en muchos documentos. Pero lo que a mí me ha llamado extremadamente la atención de todos estos pronunciamientos, sea de organizaciones nacionales, internacionales, porque hasta la ONU ha intervenido, es el total descaro, porque ni siquiera lo maquillan, de decir: no podemos permitir que un grupo de padres conservadores y con ideas religiosas, o sea, solamente un ateo
¿te das cuenta? De izquierda podría participar en la educación de los hijos. O sea, claramente discriminan y dicen que donde yo personalmente, y creo que ustedes también se deben, vamos a hablar en sus términos, autopercibir conservador con ideas religiosas, porque todos profesamos una fe cristiana, creo, sólida, nosotros no podemos participar. Pero no porque no tengamos los cartones o el conocimiento o las competencias, simplemente porque creemos en Dios. Entonces, eso nos descalifica para opinar en un texto de historia del Perú, nos descalifica para opinar si es que hay un error en un texto de matemáticas, que también podría haber, porque se han encontrado errores de sumas, restas y multiplicación y división, ¿no? Entonces yo digo, un profesional con doctorado en matemática pura que cree en Dios no podría opinar sobre un texto escolar. ¿Te das cuenta? Pero ellos sí. No importa si tienen cartones, si tienen antecedentes penales, investigaciones en curso por faltas administrativas mientras fueron funcionarios del Minedu, no importa que tu esposo tenga una ONG que factura $6 millones con el Estado y recibe la cooperación internacional millones de dólares para implementar el enfoque género. Eso no importa. Importa si estás o no a favor del enfoque género. Entonces, eso para mí colinda, si no es, con el nazismo. Eso que ellos critican, el fascismo, ¿no? De lo cual acusan a sus, digamos, oponentes, porque esto para ellos es una guerra, no es un tema de participación democrática como lo vemos nosotros. Oye, quiero participar democráticamente, ¿no? Ellos son así. Ellos proyectan en nosotros lo que ellos son, unos fascistas discriminadores que no creen ni en la diversidad, ni en la inclusividad, ni el empoderamiento de la mujer. Porque yo soy mujer, y soy profesional, y soy madre, he decidido sobre mi cuerpo, todos los hijos que he querido tener, ¿me entiendes? Trabajo, no dependo de un hombre, ¿no? Pero como creo en Dios, en el Dios cristiano, porque puedes creer si quieres en la Pachamama, en la tierra, y o en Alá, lo que tú quieras, no, pero como yo creo en el Dios cristiano, no puedo participar en la educación de mis hijos y por lo tanto yo debo agarrar a mis 2 nenes y entregarlos en la bandeja con una manzana en la boca para que se lo coman el Estado y sus ONGs. Eso es lo que ellos están diciendo. Porque no encuentro yo otra lectura, no sé si estaré exagerando, en por qué diablos asociaciones o personas como nosotros no podemos mirar un libro de texto. ¿Qué esconden? ¿Qué terrible esconden? Y es más, esa reacción ha hecho de que nosotros desde nuestra asociación nos pongamos mucho más alertas, independientemente del proyecto de ley. Porque el proyecto de ley, que se apruebe o no, no va a parar a partir de hoy, ¿no? Observar y fiscalizar qué es lo que hacen con los contenidos escolares. Jorge, te escuchamos. Sí, bueno, respecto a la pregunta, gracias por el espacio que me permitió Juliana para decirles que en realidad los tratados internacionales y la Constitución reconocen en general 4 derechos fundamentales a los padres de familia. ¿Okay? El primer derecho es el de escoger el tipo de educación que va a darse a los hijos. ¿Qué significa el tipo? En realidad es la forma o la metodología por la cual su hijo los hijos van a ser enseñados. Ustedes han visto que hay metodologías diferentes en los colegios, más allá del ideario, ¿eh? Más allá del ideario. Pero el ideario también se considera parte de lo que es el tipo. El otro derecho es escoger el centro educativo, porque tú puedes tener un centro educativo o 2 centros educativos que tengan la misma metodología, el mismo ideario, pero uno te queda más cerca, el otro más lejos, ahí están todos los amigos de tus hijos, no sé. Pero también escoger el centro educativo. El otro derecho que tienen los padres de familias es el derecho preferente a participar en la educación de tus hijos, y es que también está en la Constitución. Y el último, que está ligado al derecho a la libertad de conciencia, de libertad religiosa, es el de que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban una educación que esté de acuerdo a sus propias convicciones religiosas y morales. O sea, son 2 cosas diferenciadas.
No solamente basta con que sean religiosas, sino también morales. Y si no es religiosa, que sea moral también. A eso me dejo entender. No tiene nada que ver solamente con el tema religioso en general. Ahora, estos 4 derechos, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se encuentran repartidos, ojo, para que la gente no tenga una expectativa falsa de que va a encontrar los 4 derechos que les digo en cada uno de los tratados. Se encuentran repartidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 26.3, donde se dice que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de dar a sus hijos. Se encuentra también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 18, en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y en el Pacto de San José o la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 12.4, ahí van a encontrar estos derechos, y también la Constitución en el artículo 13 los reconoce, y la Ley General de Educación también. Entonces, si tenemos eso tan claro, la pregunta que se cae madura es ¿por qué nos están impidiendo esto? Pero antes que nada, quiero comentarles algo que se encuentra en los pactos de derechos humanos. ¿Qué sucede? Los pactos de derechos humanos, como estamos hablando de derechos humanos, y permítanme ser reiterativo, no estamos hablando pues de normas procedimentales, de que si yo solamente me basta con cumplir las medias o poquito, no. Los derechos humanos son en realidad, digamos así, como mandatos que requieren ser progresivamente perfeccionados y ampliados, ¿ok? ¿A qué voy? A que, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales, reconocidos o vigentes, en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, sobre pretexto de que el presente pacto no los reconoce. Lo que ha venido pasando últimamente, y esto ha sido parte de un devenir en el tiempo, es que mientras los derechos humanos establecen los tratados, como ustedes han visto, establecen un marco bastante amplio para los derechos de los padres, mediante normas de menor categoría como leyes se han ido reduciendo. Exactamente. Tanto es así, y esto, bueno, a quien no sabe leer o interpretar tratados, porque eso es lo que le sucede a los del Minedu, o a los que no quieren leerlos realmente, o les interesa tergiversar su contenido, les conviene digamos, embudo que se ha generado, ¿no? Es por eso mismo que ellos, en la Ley General de Educación, cuando se establece que la Ley General de Educación es la que reconoce los derechos, creen que lo único que se reconoce es lo que está en la Ley General de Educación, ¿no? O creen que los derechos humanos de los padres se reducen a la participación en la SAPO, ¿no? Y de esta manera es que se genera esta confusión. Ahora, ¿qué es lo que veo yo? Veo ahí una mala intención. ¿Y qué es lo que ha pasado? Obviamente, lo repito, durante un tiempo los padres de familia estábamos tranquilos porque en la educación elemental se enseñaban cosas que eran básicas, por eso se llama básica, elemental básico, cosas que se tenía mucho consenso, ¿sí o no? Un consenso amplio respecto de la educación cívica, ¿no? Un consenso amplio respecto al respeto al otro, un consenso amplio sobre los temas científicos o los de conocimientos como las matemáticas y todo eso. El problema que ha surgido es cuando han querido incorporar un tipo de moral única. Allí es donde definitivamente los padres de familia tienen que contar, y es obligación del Estado, generar los canales y los procedimientos para que sus derechos sean ejercidos de manera plena. Si en un momento anterior no lo pedían, que lo pidan ahora no significa que ese derecho o ese mandato que está en los derechos humanos no se concretice. ¿Me dejo entender? No puede el Estado, que se encuentra obligado a concretizar o a permitir este ejercicio pleno de estos derechos, decir, mira, no cuento con reglamento, mira, no cuento, el procedimiento que te he dado es este. No, eso no puedes hacer. Entonces, creo que la gente tiene que entender que lo que nosotros exigimos y lo que ellos deben exigir es un derecho. Y un derecho humano, a diferencia de un derecho legal, porque los derechos legales pueden cambiar de acuerdo a la ley, un derecho humano viene con tu dignidad, te es reconocido por ser solo persona, no te lo entrega el Estado, no te lo entrega el Minedu, no te lo entrega la Iglesia, no te lo entrega nadie. Así es. Entonces, claro está, este proyecto de ley no viene a darle ningún privilegio a los padres de familia. Viene a intentar, ¿sí?, abrirnos ya este campo de participación en el proceso educativo de nuestros hijos, que como bien lo has explicado, Jorge, ¿no?,
no ha sido ni reglamentado, ni siquiera tenemos claro cómo puede ser la participación, porque las APAFAS solo participan cuando hay que pintar el aula, cuando hay que implementar el material, pero tampoco les consultan a las APAFAS cómo tienen que ser, ¿no? Los contenidos. Y ojo, ¿no? Es muy importante lo que también ha referido Juliana Katzia, ¿no? O sea, lo que es inaudito es que los hijos no son del Estado y están pretendiendo que nosotros, los padres de familia, se los entreguemos para que hagan con ellos, con su cabeza, con su alma, con su formación, con su mente, lo que 4 técnicos del Ministerio de Educación y un par de ONGs pro género quieran con la educación sexual, moral y de contenidos. Porque, ojo, esto no solamente el escándalo no es por el enfoque de género o la educación sexual, que es donde están siendo se ha agudizado tanto la crítica. No nos olvidemos, ¿no?, de llamar y blanquear el terrorismo, que también lo hemos visto en los libros de texto. No nos olvidemos cómo se ha manipulado y vapuleado las imágenes de nuestros héroes y de nuestras Fuerzas Armadas en los libros de texto. Entonces, es algo que no podemos ni debemos permitir. Y este proyecto de ley pues nos amplía, ¿sí? Y nos reconoce algo que ya está en la ley. No es un privilegio. No es un privilegio. Aquí yo quiero hacer otra pregunta y es la siguiente, ¿no? Mucho se ha dicho de que, claro, vamos a imponer los padres de familia. Nosotros vamos a imponer, ¿no? Como si tuviéramos la facultad de vetar, imponer nuestros dogmas a través de esos mecanismos de participación. Y aquí a mucha gente no le queda clara cómo va a participar, o sea, cómo van a participar los padres, que nos van a preguntar a, no sé, pues a los 15 millones de padres de familia, o este proyecto de ley establece un mecanismo, ¿no? Este proyecto de ley, yo lo he leído, pero me gustaría que ustedes que están mucho más empapados, ¿no?, puedan explicar que hay un reglamento, o sea, hay una forma de participación. Las asociaciones tienen que estar debidamente formalizadas y registradas, ¿no? Porque ahora solamente se registran las APAFAS, que son las asociaciones de padres de familia de los colegios públicos. ¿Qué pasa con los padres de familia de los colegios privados? ¿Qué pasa con asociaciones, ¿no?, civiles que estamos trabajando por una mejora de la calidad educativa? Entonces, va a haber un registro, va a haber un mecanismo de participación. Y mi segunda pregunta es, en este registro y en este mecanismo de participación, ¿también van a poder entrar estas ONGs que campean a sus anchas, ¿no?, con consultorías y con proyectos? ¿O de alguna manera vamos a poder hacer este contrapeso, las asociaciones civiles y los padres de familia que realmente queremos mejorar la calidad educativa de nuestros hijos? No sé si Julie o Jorge. No tengo el proyecto de ley a la mano, pero efectivamente lo que hace es ordenar la participación. Y como bien dices, hay un número que aún no se ha aprobado, pero se propuso que sean 20 asociaciones, ¿no?, que se registren. Ojalá y el Minedu permita que haya diversidad, ¿no?, de asociaciones y no copen pues 20 asociaciones pro género, feministas y qué sé yo, ¿no? Y creo que hay un mecanismo donde el Minedu comunica a estas asociaciones debidamente registradas que hay ciertos textos listos, les da un link y les da 10 días para mandar sus comentarios. 10 días creo que es, no estoy segura si es 10 o 15, 10. Y luego el Minedu, ahí es donde entra supuestamente que estamos violando la rectoría y más o menos, ¿no?, tomando el Minedu por asalto, decide o no integrar los comentarios y finalmente publica. O sea, bajo ningún lado hay de que si el padre dijo no quiero, va a parar la impresión de ese libro. Por eso es que nuevamente me sorprende por qué les molesta tanto a los promotores del género que revisemos. Y solamente me queda claro que hay algo que ellos no quieren que nosotros veamos. Y creo que va, después de todo lo que he leído, investigado, que no quieren que veamos las guías de los docentes. Porque esas son guías que nosotros al final no accedemos, porque el libro de texto sí vamos a acceder. Yo creo que el contrabando ideológico, lo que ellos no quieren que veamos, están en las guías que reciben los docentes.
porque si no, no entiendo por qué no quieren que veamos un libro que finalmente va a llegar a mano de nuestros hijos. Jorge. Al respecto, sí, no hay derecho de veto. Yo en particular me di cuenta que el proyecto original no presentaba una acotación de un número de participaciones, que yo pienso que es correcto lo que planteó originalmente el proyecto. El predictamen sí lo menciona, pero no creo que sea correcto. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales, y repito, le pertenecen a cada individuo, a cada padre. No es que tú lo puedes colectivizar a través de una pafa y lo licúas, entonces ya si la pafa no te da la razón, porque eso es lo que cuando estuve revisando la normativa, me di cuenta que los derechos de los padres se terminaban licuando, ¿no? Terminaban, si la pafa no te daba a ti la voz y el voto porque no estaba de acuerdo contigo, entonces tenían que imponerte una educación que tú no querías. Y eso es contradictorio con los derechos fundamentales y con tu naturaleza. La naturaleza del derecho fundamental es individual. No es que no depende porque tú eres persona y por eso lo tienes. Entonces, el proyecto de ley originalmente planteó muy acertadamente el procedimiento, que es como lo dijo Juliana, muy ordenado. Planteó que no hubiera un derecho de veto, con lo cual se mantiene la rectoría dentro de del Minedu, dentro de lo que debe ser. No la rectoría malentendida del Minedu, que para las asociaciones feministas, para las ONG, para los exministros de educación, es una isla flotante en el aire que se escapa de cualquier tipo de derecho o límite constitucional. O fiscalización. Exactamente. Es más, es un proyecto de ley que democratiza, ya que estamos hablando de un Estado constitucional de derecho y un Estado que tiene valores democráticos, porque inclusive dentro de ¿cómo se llama? La moral mínima o el contenido valórico mínimo que el Estado obliga a los colegios a enseñar, se encuentra el respeto del Estado democrático. Entonces, este es un proyecto de ley que democratiza, que va en esa línea. ¿Por qué democratiza? Porque permite que la población civil participe en la elaboración de los textos que van a ser enseñados a la población civil. No es un tema de que se va a tratar un asunto militar o ese tipo, sino que empieza a haber ahí una sinergia y un feedback que se van a dar, una retroalimentación. Entonces, el proyecto de ley establece, sí, un procedimiento. No es una cuestión de desorden, como han querido decir, sino, y al contrario, establece también un filtro. ¿Quién va a ser el filtro? El mismo Minedu. El mismo Ministerio de Educación va a ser el filtro. Es decir, que si por A o B aparece alguien que quiera decir que la Tierra es plana, pues el Minedu va a tener que hacer el filtro. No va a ser culpa de la persona que lo coloque. Entonces, lo que se está tratando, creo yo, es de vender una narrativa bien vil, mediante la cual se acusa a los padres de ser unos incapaces, unos brutos, así, crudamente, unos brutos, unas bestias que no saben ni qué hacer, mientras que del otro lado se encuentran los especialistas, los que tal vez no quieren ni tener hijos, que ni siquiera les interesa la maternidad, que apoyan el aborto, pero que sí saben lo que tu hijo necesita. Esa es la narrativa que se quiere vender. Y eso es lo que buscan con esa narrativa, no solo desacreditar a los padres, sino también cambiar el foco del debate a ese tipo de situación, cuando en realidad el proyecto dice otra cosa. ¿Te das cuenta? Con esa narrativa lo que hacen es distraer a la gente de lo que realmente dice el proyecto de ley, que establece claramente un procedimiento y no establece un derecho de veto. Ojo, no establece un derecho de veto por ningún lado. Al final el responsable siempre va a ser el Minedu, digámoslo así. Así es. Yo creo que, a ver si me ayudan desde la parte técnica, porque otra cosa que se ha dicho muchísimo es que los padres de familia vamos a vetar o analizar todas las asignaturas, ¿no? Vamos por ejemplo, que tú decías el ejemplo de la tierra plana, ¿no? Como si pudiéramos meternos con absolutamente todo. Y sin embargo, quiero dejar y leer claramente en el artículo 4.2, ¿no? Dice, en el caso de los materiales textos educativos elaborados por la entidad pública, la participación de la organización de los padres de familia debe seguir el siguiente proceso, ¿no? La entidad pública a cargo de la elaboración de materiales, textos y recursos educativos notifica por correo electrónico a las organizaciones inscritas en este registro que se va a tener, ¿no? El proyecto del material, texto y recurso educativo correspondientes a las siguientes áreas curriculares. Y esto es importante. ¿De qué áreas curriculares estamos hablando? De personal social, desarrollo personal, ciudadanía y educación cívica, que fue en esta área donde vimos los links porno, ¿sí? Ciencias sociales, y fue en esta área, junto con personal social, donde vimos los excesos sobre el terrorismo.
descubrimiento del mundo y ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, no vamos, o sea, y con esto quiero decir que son áreas específicas. ¿Por qué? Porque son áreas en las que se va a educar no solamente con contenido científico, sino también con contenido moral y de convicciones religiosas. Los padres de familia no vamos a revisar, ¿no? Matemática, como decía, ¿no? El uso de la lengua, que a mí de verdad que me hubiera gustado que también comunicación, para traernos abajo la, los, las, les, que también es importante este lenguaje inclusivo, que de inclusivo no tiene nada y que es perverso y realmente es una traba para la comprensión lectora. Pero queda claro que hay ciertas áreas en las que sí vamos a poder participar de manera activa, ¿no? Y aquí va mi pregunta, Juliana. ¿Tú crees que es suficiente, ¿no? Porque claro, las feministas han dicho que vamos a imponer religión, que vamos a quitar la educación sexual, que nosotros queremos retroceder, pero estamos viendo que este proyecto de ley tampoco es que nos dice, bueno, aquí está la autovía de 4 carriles, despáchense, padres de familia, ¿no? Pero a mí me queda la sensación de que podríamos aportar igual más en otras áreas, ¿no? Quiero escuchar tu opinión y la de Jorge, por favor. Mira, yo les daría la razón si me dijeran que yo no puedo participar en matemática, en geografía, ¿no? Ya. Pero es precisamente en esas áreas que las ONGs y exfuncionarios y funcionarios del Minedo reclaman, donde más bien sí tenemos que participar los padres, porque son los ámbitos de moral y ética. La educación sexual es un ámbito moral, ¿no? Porque una cosa es enseñar biología, el sistema reproductor, y otra o anatomía. Cosa, exacto, y otra cosa es decirle cómo se debe usar el sistema reproductor y qué está bien y qué está mal en el uso. Y queda claro, porque no hay una evidencia, hay cientos de evidencias, que efectivamente depende quién eduque en sexualidad para que le ponga un enfoque personal, un enfoque determinado. Entonces, es en esas áreas donde puede haber un enfoque puesto por el educador, donde los padres tenemos que participar. Porque en las matemáticas 2 más 2 son 4 y lo podrás enseñar con el método tradicional, el método Singapur, pero vas a llegar a que 2 más 2 es 4. ¿Te das cuenta? Entonces, es precisamente ahí donde ellos no quieren que entren, donde, como ha explicado el abogado, debemos entrar porque así nos protegen los derechos, ¿no? O la ley. Y por otro lado, quiero dejar algo bien en claro. Nosotros sí estamos de acuerdo con la educación sexual en las escuelas. Estamos de acuerdo en que hay que enseñarle a los niños, ¿no? Sobre cómo evitar un embarazo precoz o adolescente, cómo establecer, cómo cuidarte de enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Pero hay que dejar bien en claro, porque eso es algo que están repitiendo en esta narrativa que mencionaba Jorge. Una cosa es educación sexual, que sí es un derecho, y otra cosa es educación sexual integral. Ellos dicen, la ESI es un derecho humano. No, 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 no. El derecho es la educación sexual. La ESI es una manera, entre cientos o miles, de educar en sexualidad. Entonces, mucho cuidado cuando nosotros digamos si estamos de acuerdo con la ESI. No, nosotros no estamos de acuerdo con la ESI, porque la ESI es la forma de educar en sexualidad que tiene como base el enfoque de género o la mirada antropológica del género, que para nosotros es anticientífica, ¿no? Y no va de acuerdo contra nuestras convicciones morales. Entonces, sí estamos de acuerdo con una educación sexual. Tú, de repente, Juliana, querrás educarlos en la educación sexual integral. Yo querré una educación más afectivo-sexual. Y Jorge no querrá que reciban educación sexual. ¿Te das cuenta? Lo que nosotros tenemos que velar en un país democrático es que nos den la opción de escoger la educación sexual, el tipo de educación sexual. Pero lo que está pasando hoy es que el Estado peruano, a través del Ministerio de Educación,
nos dice que la única educación sexual que van a recibir nuestros niños es la educación sexual integral. Y si te opones, te van a censurar, te van a fiscalizar, a los docentes los van a fiscalizar, los van a penalizar en su carrera magisterial, ¿no? Y a los colegios los van a multar. Entonces, eso para mí, repito, es lo más cercano, si no es lo mismo, que un fascismo, nazismo total, ¿no? Que lo que están haciendo es imponiendo una sola manera de educar, ¿no? Están adoctrinando a nuestros niños y nos están sacando a los padres de familia. Y con esto termino. Veamos en otros países y también en el nuestro, cómo todas las leyes que tienen como base el famoso enfoque de género también tienen una línea transversal, que siempre, que está en todas las leyes, normas, proyectos, es debilitamiento y vulneración cada día más de la patria potestad de los padres. Cada día nos están quitando más la potestad de educar a nuestros hijos. Y va a llegar un día, hace unos días puso Eduardo Verástegui un post, un tweet, que en Francia los padres de familia no pueden oponerse a que sus hijos menores de edad empiecen un proceso de transexualidad, ¿no? Y que el Estado les tiene que poner las hormonas si ellos quieren y encima te meten a la cárcel si te opones a que tu hijo reciba hormonización cruzada, menor de edad. Entonces, claro, miren esta figura que parece de terror, pero sucede. Entran las ONGs a capacitar o a enseñar a los niños en un colegio y terminan diciéndoles que es normal que tú te sientas que tener disforia de género y no sé qué, y lo mejor que te puede pasar es que a los 13 años, 11 años, 12 años, comienzas a meterte hormonas para cambiar de sexo. Cuando tu padre dice, oye, no hay manera que pase esto, voltea y dice, disculpe señor, las leyes no lo respaldan. El niño va a recibir la hormonización quieras o no, y donde te vayas, te van a cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque tú vas a ir y decir, yo quiero demostrar que mi hijo tiene un problema psiquiátrico. Y vas a ir a un psiquiatra, ¿no? Que de repente piensa igual que tú y que es un profesional de verdad, y va a decir, sí, el niño lo que tiene es un problema de identidad, que hay que tratarlo así, así. Tú vas a llevar ese informe psiquiátrico al juez y te va a decir, disculpe, señor, pero usted tiene que traerme un informe psiquiátrico de salud o del MINSA. ¿Y qué va a decir el psiquiatra de salud o de MINSA? Que está perfecto el chico y que el problema es el padre que lo discrimina. Y te reventaste. Eso está sucediendo en Argentina con un montón de niños o adolescentes que pasaron por este proceso y han destruido su vida, porque en la hormonización, evidentemente, comienzan a tener casos de esquizofrenia, porque imagínate una mujer que recibe testosterona, ¿no? A 1000, ¿no? Más el problema que tienen de disforia, y por eso intentos de suicidio, los padres gastando fortunas y no tienes cómo escapar. Eso se llama agenda de género. Y en el Perú tenemos que parar como sea esto. Pero ok, ¿quieren ellos educar a sus hijos con educación sexual integral? Perfecto, yo no quiero educar a los míos así. Entonces, por favor, que el Estado peruano, como en un país democrático, me permita a mí escoger, ahí está, escoger. Es lo que te decía. Aquí está la noticia, ¿no? Francia quitará la patria potestad de los padres que se opongan al cambio de sexo de sus hijos. La ley va a multar, prevé 3 años de prisión y 45.000 euros de multa para los profesionales que no obedezcan la voluntad de los menores. Y a las familias que se opongan van a perder la patria potestad, que es un derecho humano. Que ya la perdieron, que ya está perdida, sí, claro, ahí, porque si no puedes acceder. Pero bueno, entonces, a ver, no es que yo quiera llevar la conversación a ese punto, sino que es de cuidado lo que estamos hablando. Entonces, volviendo a lo de la educación sexual sí, educación sexual integral el que quiera, que no sea obligatorio, que no sea impuesto y que tengamos la oportunidad nosotros de escoger la educación que queremos, porque es nuestro derecho. Jorge, tus comentarios. Sí, bueno, un apunte y regreso a la pregunta. Estuve en una charla sobre el tema de la tenencia compartida y se mencionó que hay una corriente para eliminar la palabra patria potestad y reemplazarla por
responsabilidad parental. Como te das cuenta, esta nueva palabra lo que hace es borrar los derechos dentro de la patria potestad y solamente considerarlo como una obligación. Y eso va en la línea de lo que acaba de decir Juliana y lo que acabas de mostrar. Bueno, ahora, para regresar al tema en cuestión, nuestros oyentes, los que te siguen, deben entender que el artículo 13 de nuestra Constitución reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. ¿Qué significa esto en buena cuenta? Que el Estado no puede manipular, o mejor dicho, no puede monopolizar los contenidos ni tampoco los centros de colegio. Es decir, que debe haber una oferta educativa que permita a la gente poder elegir entre centros educativos y tipos o metodologías educativas que estén de acuerdo con sus convicciones morales. Si el Estado restringe los contenidos o inclusive monopoliza los centros, esta libertad de enseñanza se viola. Esta libertad de enseñanza reconocida se viola. Entonces, por ejemplo, si vamos a contar con colegios privados, pero también públicos, pero justamente el contenido de género va a ser obligatorio para todos, se está violando pues la libertad de enseñanza, ¿no? No basta con esto que se dice, oye, llévalo al colegio privado, pues no, porque la intención de esta agenda es que sea obligatorio para todos los colegios, inclusive los colegios con ideario, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, como bien ha dicho Yuli, es un tema más que todo no de educación sexual, sino del tipo de educación que se da. Ahora, vamos por partes. El proceso educativo o la actividad educativa tiene un fin constitucional que es el desarrollo integral de la persona. Obviamente ese desarrollo integral tiene pues que tener el contenido de una educación sexual, pero eso no significa que el Estado no tenga límites respecto de lo que él imparte en cuanto a temas valóricos. ¿Y a qué voy? A que se entiende que en el proceso educativo hay una transferencia tanto de conocimientos como de valores y de cosmovisión del mundo, porque nos estamos educando entre humanos. Y porque lo normal es que los conocimientos te otorguen medios, ¿no? Y los valores te otorguen fines, ¿sí o no? Y de esa manera, tú le entregas al estudiante una idea o un contenido moral para el cual usar esos medios. Ahora, eso se da, pero lo que está prohibido el Estado es manipular ideológicamente a los estudiantes. ¿Y qué es lo que se debe entender como manipulación ideológica? Porque mucho se habla, pero no tenemos un concepto que la operativice y que nos permita determinar, sí, esto es manipulación, esto no. Bueno, manipulación ideológica es toda situación donde se busque de manera inadvertida un estudiante se adscriba o acoja una determinada cosmovisión, filosofía o ideología presentada como verdad absoluta, sin el consentimiento de sus padres. ¿Me entiendes? Eso es lo que es manipulación ideológica. Una manipulación ideológica es aquel tipo de adoctrinamiento mediante el cual yo le presento al estudiante, sin decirle que es una filosofía de varias, un tipo de pensamiento presentado como verdad absoluta. Entonces, eso es lo que ocurre con el enfoque de género, por ejemplo. Eso es lo que ocurre con la ESI. La ESI no se presenta como un tipo de educación sexual más que otras, sino como la única basada en ciencia, la verdad revelada, la que definitivamente es un marco moral que sí está sustentado en evidencia, cuando todos sabemos que el enfoque de género en la academia es, por lo menos, para ser bueno, ya estoy siendo recontra bueno, se encuentra muy discutido, se encuentra totalmente discutido. Así es. Y como se encuentra totalmente discutido, no pertenece al ámbito de la educación básica. ¿Por qué? Como lo hemos dicho, en la educación básica se generan los cimientos que van a permitir al estudiante luego, cuando sea adulto, generar pensamiento crítico. Entonces, lo que tú buscas en la educación básica es traer temas, o digámoslo así, materias que tengan consenso, materias que no confundan. Pero tú estás presentando ahora un tema absolutamente controversial, absolutamente discutido en la academia y además lo estás colocando como una verdad absoluta. Eso es lo que es violatorio y atentatorio contra la libertad de enseñanza y contra la Constitución. Y, en paralelo, atenta contra la libertad de conciencia del estudiante y con los derechos de los padres. Entonces tenemos que tener en cuenta la magnitud y todo lo que está siendo violado o menoscabado por esta imposición.
Así es, chicos. Parece mentira, se nos ha ido casi el tiempo de la entrevista. Sí, pero es súper interesante siempre escucharlos. Solo quiero acotar que, fíjense, este término educación sexual integral es todo menos integral, ¿no? Porque no desarrolla al ser humano en su totalidad. Deslinda, por ejemplo, toda la parte de la espiritualidad del ser humano, ¿no? Para la educación sexual integral tal cual la quieren plantear y imponer aquí, lo que importa es el placer, ¿sí? El libertinaje, la libertad sin responsabilidad, y donde solamente, como lo han dicho bien ustedes, hay un único enfoque y una única manera de vivir la sexualidad, y es de manera plena y placentera, como lo dice el currículum. Entonces, es preocupante, hemos visto ya los excesos de los materiales educativos, hemos visto que además el Ministerio de Educación pide perdón, pero nada más, y borrar un link con un plumón no es la manera para corregir los errores. Nuestros hijos están por volver a clases ya, Dios mediante, con lo cual hay que estar muy pendientes de cómo vaya este proceso de este proyecto de ley y no descuidarnos que los primeros educadores de los hijos, ¿sí? Somos los padres de familia. Los hijos no son educandos, como les gusta llamarles, ¿no? A los profesionales de educación, y ahí me incluyo yo, que soy maestra, ¿no? Los niños no son estudiantes o alumnos, ¿no? Son sobre todo hijos. Y el Estado no puede abusar, ¿sí?, del futuro ciudadano cuando todavía está bajo la tutela y la patria potestad de los padres, que es a donde están llevando todas estas políticas y todas estas decisiones que, como bien ha dicho Juliana, son una agenda totalitaria, ¿no? Cuando ella dice se parece mucho al fascismo, al nazismo, sí, porque es supremacista. O solamente hay la autoría moral y los que son progénero, ¿no? Ellos son los supremacistas, lo máximo. Todos los que no comparten esas ideas tienen que ser cancelados de las redes, eliminados de la participación a través de la sociedad civil, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Juliana, 2 minutos, tu última reflexión para cerrar el programa. Sí, nada, yo creo que independientemente de este proyecto de ley, porque de verdad nos ha tomado con una positiva sorpresa la aprobación de este proyecto de ley, nosotros debemos seguir trabajando con proyecto de ley, con ley sin ley, porque evidentemente la ley ahorita no nos ampara, pero nosotros tenemos las capacidades como para seguir, ¿no?, de cerca lo que hacen estas ONGs y el Minedu con ellas. Quiero acá también dar un mensaje a los padres que nos escuchan o cualquier ciudadano, entender que el enfoque de género no es dicen que es uno de los 7 enfoques transversales, ¿no?, del currículum, pero es el único enfoque que atraviesa todos los enfoques. Es el único enfoque que va a atravesar todas las materias. Entonces, hay que estar muy atentos, revisando, escuchando, viendo ahora que los chicos vuelven al colegio, conversar mucho con ellos, porque una de las grandes estrategias que tienen los promotores de toda esta ideología es que implementan o transmiten estos conocimientos en sesiones de tutoría dentro del colegio donde los padres no tenemos acceso. Internet, por eso los famosos links, ¿no? Es muy difícil, o sea, los padres de familias no seamos ingenuos que vamos a recibir un libro de texto y vamos a decir, ay, mira, acá ponen que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, 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 no. Eso se hace a espaldas de los padres. Como les digo, por eso las guías docentes son las que creo que son las que quieren proteger más, ¿no? Y estar muy cerca de nuestros hijos conversando, porque en cómo ellos nos describan algún fenómeno, nos den la crítica a un programa de televisión, a lo que le pasó a la vecina o a un amiguito, nos vamos a estar dando cuenta qué es lo que le están diciendo en el colegio, ¿no? Entonces, muy atentos y que sepan las ONGs que no nos importa el proyecto de ley. Igual vamos a estar mirando. Jorge. Sí, yo quería hacer un breve llamado a los padres de familia, no solo a los que apoyan el proyecto de ley, a los que están luchando por sus derechos, sino también a aquellos que honestamente, porque hay gente que honestamente, sin ser de la agenda de género, apoya que sus hijos les enseñen bajo el enfoque de género. A ellos les hago un llamado porque va a llegar un día en que algo que les enseñen no les va a gustar, y van a estar en contra. Hoy día están a favor, mañana tal vez no lo estén. Y ustedes van a darse cuenta
de que ese derecho ya lo perdieron hoy. Si es que no hacen nada hoy, lo van a perder hoy. Ustedes tienen que defender ese derecho porque ese derecho les corresponde, independientemente de lo que el Estado enseñe o lo que a ti te parezca. Nada más eso. Que nos Y defender apoyen la porque libertad así es. para todos. Solo acotar y ejemplificar un poco lo que dice Jorge, no puedes estar de acuerdo con el enfoque de género hoy, pero si mañana a tus hijos les dicen que el consumir cocaína es un potenciador intelectual y lo enseñan en el colegio y tú no estás de acuerdo, ya no vas a poder hacer nada porque perdiste el derecho hoy en esta batalla, ¿no? Porque dejamos pasar, ¿no? La posibilidad de mantener a nuestros hijos a salvo y de vivir, como lo has dicho muy bien, Juliana, en libertad, con distintas posibilidades y distintas propuestas educativas, que es lo que no se quiere. Se quiere una visión única y totalitaria y esperemos, ¿no? Yo sí sinceramente que el proyecto de ley camine y que empiecen a haber cada vez más iniciativas que puedan ampararnos y a estar muy atentos porque en el proceso, si se aprueba este proyecto de ley, luego vendrá la reglamentación. Y la reglamentación siempre va y es responsabilidad del sector, es decir, del Minedu. Y muchas veces estos reglamentos son los que terminan perdiendo el espíritu de la ley. Así que estaremos vigilantes, y lo ha dicho muy bien Juliana, con o sin proyecto, esta lucha ha empezado y no va a terminar. Y vamos a seguir detrás de la caída de la agenda de género porque no es la mejor herramienta. Y aquí solo un dato, ¿no? 20 años con la implementación del enfoque de género, los feminicidios siguen subiendo, el embarazo de adolescentes sigue subiendo, la deserción escolar sigue subiendo, entonces la violencia contra la mujer sigue subiendo. Eso es porque tú crees en Dios, por eso es culpa de que tú crees en Entonces, Dios. 20 años con una herramienta política que no funciona. A ver cuándo damos vuelta a la tortilla. Muchísimas gracias con todas las personas que estuvieron conectadas en Canal B, Canal del Bicentenario, aquí en Familias Vulnerables. Gracias, Yuli, gracias, Jorge. Gracias. Estoy segura que nos veremos pronto. Muy buenas noches con todos. Hasta luego.